aquí le pongo. Excelente. Para no tener más tiempo, No, vamos a pues todavía dar. no inicia. Claro. Aquí le voy a aceptar. Excelente. A quienes van ingresando, nuevamente una gran disculpa. Tuvimos problemas técnicos hace un momento con la señal, pero ya se solucionó, así que vamos a dar inicio. Perfectamente. Bienvenido. Antes de iniciar, les preguntaré qué tal estuvo su fin de semana. Todo muy bien, gracias, maestro. Ex- Perfectamente, Excelente, excelente y que siga así. perfectamente. Hoy, en este sentido, hoy nos vamos a abordar en cuestiones procesales, todas serán explicadas. Este, Todas serán explicadas y cualquier duda, por favor, háganmela saber. Y bueno, independientemente del problema técnico, debemos iniciar con nuestra clase. Y hoy vamos a ver lo que es el amparo indirecto. Propiamente el amparo indirecto procede contra lo que son violaciones procesales, contra normas generales y en realidad contra cualquier violación directa en contra de la ley fundamental. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí vamos a dar los casos de procedencia, muchos ya se les hará conocido. El artículo 107 de la ley de amparo serán explicados todos y cada una de las fracciones. Y entonces tenemos voy a disminuir aquí, ok, perfecto. Contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación. Entonces, propiamente, ¿qué es una norma general? Una norma general es una norma jurídica abstracta, general, impersonal y permanente. ¿De acuerdo? Para efectos del amparo, la ley también es un acto de autoridad que puede menoscabar nuestros derechos humanos y o fundamentales. ¿De acuerdo? Y entonces, propiamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la norma autoaplicativa es aquella que con su sola entrada en vigor ya afecta nuestra esfera jurídica, ya nos causa un prejuicio, mientras que la heteroaplicativa se requiere de un primer acto de aplicación. Se causará un perjuicio al quejoso y para efectos se entiende por normas generales, entre otras las siguientes. Y ustedes han de recordar, ya sea por su experiencia profesional y o bien por sus clases en la universidad, en la licenciatura, maestría o doctorado, lo que es la pirámide de Kelsen. ¿La recuerdan? Claro que sí, es fundamental. Perfectamente. Pues la pirámide de Kelsen en realidad viene aquí desarrollada en estos incisos. Y bueno, propiamente de qué se trata. Y bueno, tenemos los tratados internacionales aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones que reconozcan tratados de derechos humanos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Uno se puede amparar contra tratados internacionales que no sean de derechos humanos. Si uno se tratase de amparar contra tratados internacionales en derechos humanos, se violaría el principio de progresividad que está contenido en el artículo primero de nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a la siguiente parte. Los tratados internacionales, propiamente, si uno se ampara contra ellos, no pueden ser invalidados. ¿Por qué? Porque ya se contrajo un tratado internacional, un compromiso internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente se afina la ley secundaria para mejorar la aplicación del tratado y por ende quitarle esos vicios, pensando en que ocurriera una situación de esta naturaleza. Posteriormente tenemos las leyes federales
y propiamente ustedes ya lo saben, se encargan de regular casi cualquier tipo de situaciones dentro de su esfera, las cuales, por ejemplo, se encuentran en el artículo 73 de la Constitución, donde, bueno, es amplísimo, no podríamos explicarlo aquí. Sin embargo, ya sabemos propiamente su rol, aplican en toda la federación. Las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal, porque bueno, también las constituciones propiamente no son, las entidades federativas no son ni libres ni soberanas. Tampoco la constitución local puede contradecir a la federal. Simplemente son organismos de gestión, las entidades federativas son organismos de gestión autónomos y financieros. ¿De acuerdo? Ahora, las leyes de los estados y el Distrito Federal, misma situación. Y los reglamentos propiamente es la regulación accesoria de una ley que busca mejorar su aplicación. Y recuerden que tenemos dos tipos de reglamentos. Lo que es el reglamento autónomo, en la práctica no tiene ninguna ley al respecto que fundamente una mejor aplicación, y la ley heteroaplicativa es aquella que sí tiene fundamento constitucional 89, fracción primera de nuestra ley fundamental. Reglamentos locales te encuentran su fundamento en la Constitución local, y los decretos, acuerdos y tipos de resoluciones. Propiamente los acuerdos son resoluciones de trámite. Decreto aquí se maneja de manera general. No, Y lo que son los decretos propiamente podríamos decir que es una norma general hasta cierto punto sectorizada. Lo que es propiamente, por ejemplo, un decreto de expropiación. ¿De acuerdo? Que en este caso, pues, por ejemplo, se menciona que será expropiada y será aplicable a tales personas solamente de esa región. Ahora bien, vamos en la fracción segunda. Contratos o omisiones que provengan de autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ¿Alguien podría decirme, por favor, cuáles podrían ser estas autoridades? Solamente a manera de ejemplo o participación. o sea, aquí el amparo indirecto procede contra una violación que haga, por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esa es una autoridad administrativa. Así es. Entonces, todos los juicios de amparo proceden en contra de comisiones que provengan de autoridades destinadas. Por ejemplo, aquí hay un tribunal de tribunal de lo contencioso y administrativo. Hay contra ese Ese es procede. propiamente administrativo. Así es. Bueno, si se me permite, y muchas gracias por la participación, autoridades distintas son los organismos constitucionales autónomos. Actualmente, en el ojo de la discusión, no Pásame un abordaremos los mensajito que ya puntos de la llegaste. discusión, pero los organismos constitucionales son órganos de Estado, más no son órganos de gobierno. ¿De acuerdo? Sin embargo, ellos también pueden cometer actos de autoridad que afecten derechos humanos y o fundamentales. ¿Sale? Entonces, por ahí no veo ningún problema. Y propiamente estos siguen procedimientos en forma de juicio. Por eso es que están regulados en esta parte, y se va a atacar la última resolución que emitan estos organismos. Ahora, contratos o omisiones o resoluciones provenientes de un juicio administrativo seguido en forma de juicio. ¿Cuál es un procedimiento en forma de juicio? Bueno, propiamente son aquellos que contienen demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencias. O sea, propiamente lo que ustedes y yo conocemos como lo que es el debido proceso.
¿De acuerdo? Ahora bien, ¿y qué vamos a atacar de estos procedimientos administrativos en forma de juicio? El inciso A nos dice la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de este hubiese quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. O sea que vamos a atacar las violaciones procesales y las violaciones de fondo. ¿De acuerdo? Para todos los efectos. Bien. Ahora bien, continuando con esta parte, también tenemos actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. Ahora bien, volviendo a la siguiente parte, ¿cuáles son estos derechos de imposible reparación? Todos aquellos que no se pueden restituir. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. A ver, perdón. Después de ahí tenemos contra tribunales administrativos, judiciales o agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra última resolución. A ver, entonces, acá tenemos que preguntarnos primeramente, ¿qué es un juicio? ¿O qué actos procesales abarcan el juicio? ¿Cuáles son? Y bueno, el juicio para efectos es todo acto, es todo acto que inicia con una demanda y concluye con una sentencia. Perdón, aquí mi pequeñín haciendo sus destrozos, pero bueno, entonces, me acaba de aparecer la pantalla Seto Professional Audio in Audio Settings. No sé quién la activó. Pero bueno, volviendo a la siguiente parte. Entonces, el juicio es el procedimiento que inicia con una demanda y concluye con una sentencia. ¿Cuáles son los actos anteriores a juicio, los actos preparatorios y los actos posteriores a juicio? Los actos de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de actos de ejecución, ¿qué debemos de atender? Vamos a atender el acto que aquello que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o los que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Ahora bien, entonces propiamente, ¿qué vamos a atacar en este juicio? El acto que da por concluida la ejecución de la sentencia. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que se va a argumentar? Que fue cumplida, que se le dio cumplimiento con defecto o por exceso. ¿De acuerdo? Ahora, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. Ya saben, se embargan los bienes, se llevan a lo que son las públicas salmonedas
Y entonces, quien la adquiera, entonces se le adjudicará y se ordenará la escrituración en este caso, y eso es lo que vamos a atacar. ¿De acuerdo? Siguiente, contratos en juicio que sean, cuyos efectos sean de imposible reparación. Vamos a pensar en este ejemplo a una persona que le expropian, vamos a pensar 900 hectáreas de terreno. Era zona verde, debidamente pagados, y entonces decide el gobierno realizar un decreto de expropiación donde se quiera construir lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea de utilidad pública. Y ustedes interponen el amparo y lo ganan. Pero cuando ustedes ganan este amparo, se encuentra en obra negra. ¿Estaríamos hablando de un acto de imposible reparación? Adelante, Eliezer. Aquí el problema de esto es de que independientemente ya con las nuevas reformas, pues ya no se podrá interponer un amparo por la expropiación en contra del gobierno. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, aquí sí es un acto que se debe de, o sea, de acuerdo a la ley que estamos ahorita aplicando, sí es un acto de imposible reparación y se promueve el amparo indirecto. Pero el problema es de que cómo lo vamos a promover si ya no se puede hacer en contra, ya no se puede hacer amparo en contra del gobierno. Bueno, es que de hecho, ese es ahorita otro de los temas que queda ahorita en interrogantes junto con la reforma judicial, ya que una vez que han sucedido estas cuestiones, la pregunta es, ¿qué sigue o bien qué haremos? En lo personal, esta parte es un caos, nada más es cuestión de ver cómo va transcurriendo con el paso del tiempo. Porque bueno, en este caso, pues tendría que ser el incidente de daños y perjuicios. De acuerdo a que se encuentra, por ejemplo, en el artículo 107, fracción 16 de la Constitución Política, también contenido en la Ley de Amparo. Y entonces, por ejemplo, este incidente, pues propiamente, pues vamos a ordenar la restitución con el pago de daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Porque bueno, en ese sentido, también la sentencia no se puede ejecutar porque se tendría que restituir el derecho humano violado en toda su cabalidad, es decir, cuando era zona verde. ¿De acuerdo? Ahora bien, posteriormente tenemos, entendiéndose por ellos, que afectan derechos materialmente sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, siguiente fracción sexta, contratos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Ahora bien, ¿quiénes son los terceros extraños? ¿Quiénes no son parte? ¿De acuerdo? Propiamente podríamos pensar en un embargo contra una persona. En este caso, voy a utilizar al compañero Eliezer en este ejemplo. El compañero Eliezer, me debe, mejor dicho, me debe 1,000,000 de pesos, lo firmamos en un pagaré. Y entonces yo, como no veo los pagos a tiempo, decido ejecutar un juicio ejecutivo mercantil. Y entonces, resulta que unos días antes la compañera Silvia le encarga a Eliezer que le cuide su Mercedes en su casa y al momento de señalar los bienes, se llevan el Mercedes. Propiamente, ¿cuál sería la relación jurídica que tiene la compañera Silvia en el juicio que llevamos el compañero Eliezer y yo? Ninguno. Ella sería tercera extraña a juicio. Sería tercer extraño. Sí. Efectivamente. Y entonces tendría la opción de interponer la tercería o O el bien amparo. o el amparo indirecto. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
así como las resoluciones de reserva no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Entonces, propiamente, son cualquiera de las variantes de la acción penal y podemos ampararnos contra las mismas. Claro que por concurso de normas aparentes en materia penal, primero hay que agotar el principio de definitividad y hay que interponer los recursos necesarios antes de interponer el amparo. Y después tenemos en la fracción séptima contratos que determinen inhibir o declinar la competencia o conocimiento del asunto. Propiamente, esto ya lo sabemos, también se tramita en forma de incidente. Y bueno, en caso de que no prospere dicho incidente, tendría que interponerse el amparo. Y aquí tenemos propiamente en la fracción décima, perdón, novena, contra actos de normas generales, actos de omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí propiamente son organismos constitucionales autónomos y que vamos a atacar propiamente el procedimiento en solo forma de juicio a la resolución definitiva por violaciones cometidas en la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, los organismos constitucionales autónomos tienen esa clase de procedimientos. Bien, ¿alguna duda sobre la procedencia en el amparo? No, yo no tengo duda. Perfectamente. ¿Alguien más que tenga duda o no tenga duda? No, no tenemos duda. Gracias, doctor. Perfectamente. Y ahora vamos a la demanda y propiamente cuáles son los requisitos de la demanda. Ustedes lo saben muy bien, que lleva propiamente un premio para datos de presentación. ¿De acuerdo? Propiamente podríamos utilizar directamente las fracciones, sin embargo, siempre es aconsejable llevar un premio y en este caso llevan el nombre y domicilio del quejoso y del que promueven su nombre que deberá acreditar su representación. Después de ahí tenemos al tercero interesado y si no se conoce, manifestarlo. Tenemos que señalar las autoridades responsables y en este caso, y si se impugnan normas generales, deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado, a los que la ley encomiende su promulgación, y en el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo. En pocas palabras, vamos a señalar a todas las autoridades que tienen que ver con la aprobación y promulgación de la norma general. ¿De acuerdo? Y también tenemos que señalar los vicios propios que hubo en el procedimiento legislativo, porque propiamente se puede atacar anormalidades en el procedimiento legislativo. Que bueno, propiamente sabemos que esto también está en materia de discusión, porque también se afectaría directamente el control de la convencionalidad. Siguiente, la norma general, acto o omisión que de cada autoridad se reclame y bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado o bien los conceptos de violación. Ahora bien, también tenemos que citar los preceptos que conforme al artículo primero de esta ley contengan derechos humanos y la garantía cuya violación se reclame. Incluso nosotros podemos ampararnos, ustedes bien lo saben, contra el principio pro persona. Pero ¿cómo podríamos ampararnos, perdón, no contra el principio, sino cómo podríamos utilizar el amparo con el pro persona?
Bueno, en este caso es argumentando todo lo que no hizo la autoridad para garantizarnos ese pro persona. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Si el amparo se promueve en la fracción segunda del artículo primero de esta ley, se tendría que acreditar lo que es la invasión, pero bueno, por lo general esto ya queda directo en la controversia constitucional y los conceptos de violación, que propiamente es el razonamiento jurídico que pretende demostrar que el acto es inconstitucional y que viola derechos humanos y o fundamentales. Bien, continuemos. Ahora, vamos directamente con lo que son las copias y en este caso va a ser una copia para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión siempre que se pidiere y no tuviese que concederse de oficio. ¿De acuerdo? Esto no es requerible si la demanda se presenta en forma electrónica. ¿De acuerdo? Y en este caso, el órgano jurisdiccional de amparo de oficio mandará expedir las copias cuando el menor se promueva por comparecencia por vía telefónica o por medios electrónicos. Lo mismo que en asuntos del orden penal laboral tratándose de trabajadores cuando puedan afectar intereses de menores o incapaces. En este sentido, este párrafo de que nos habla de que cuando las copias podrán ser expedidas hasta por el mismo órgano jurisdiccional, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal, o de los ejidatarios y comuneros, así como cuando se trate de quienes, por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social. Ahora, ¿cuándo podrá ampliarse la demanda? Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Alguien puede recordarme el término genérico para interponer una demanda de amparo? 15 días, maestro. Efectivamente. En este caso, yo interpongo mi demanda en el día 2 y tengo 13 días para la ampliación de la demanda. Muchas gracias. Voy a pronunciar su nombre. Me dice si lo pronuncié bien. ¿Delver? Es correcto, Delber Medina Rodríguez. Perfectamente. Muchísimas gracias. Ahora, con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este acto, la ampliación deberá presentarse en los plazos que señala el artículo 17. ¿Esto qué quiere decir? Que del acto de autoridad principal se van derivando otros actos de autoridad que tienen relación con el primer acto de autoridad, entonces se tiene que permitir. Si no, de lo contrario, se estaría violando el debido proceso. Ahora bien, ¿cuál es la única limitante? Que no se haya celebrado la audiencia constitucional. O bien presentar una nueva demanda, que es otra opción que nos permite. Ahora bien, vamos con los 3 autos que nos permite la ley, bien conocidos en teoría general del proceso y en todos los demás derechos procesales y en los cuales también ustedes están especializados. Tenemos 3 tipos: el auto de desechamiento, cuando nuestra demanda es notoria e improcedente, ¿de acuerdo? Y se va a desechar de plano. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lo dice el artículo 113, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. Y cualquiera de los 3 autos, en apariencia, es de 24 horas para resolver al respecto, aunque sabemos que por la carga de trabajo, pues lleva un tiempo más.
Y aquí tenemos el auto preventivo, que es propiamente cuando hay deficiencias u omisiones en nuestra demanda y las cuales sí se permitan prevenir. Y tenemos la siguiente, si hubiese alguna irregularidad en el escrito de demanda. Permítanme. Entonces, y hubiese alguna irregularidad. Siguiente, si hubiese omitido algunos requisitos de lo que establece el artículo 108, alguna fracción, si no se hubiese acompañado en caso el documento que acredite la personalidad, eso lo vimos en la clase pasada, o este resulta insuficiente, y fracción cuarta, no se hubieran exhibido las copias necesarias. Perdón, y no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el término para subsanar estas omisiones? En 5 días. Si se subsana, entonces es admisoria la demanda. Si no se subsana, entonces es de desechamiento. Y si se omiten las copias del incidente, no se desecha, simplemente se posterga su apertura. Bien, continuemos. Y el auto admisorio es que de no existir prevención o cumplir esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda, señalará el día y hora de la audiencia constitucional, que será dentro de 30 días. Pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de que las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta ley, y ordenará correr traslado al tercero interesado. Entonces, propiamente la audiencia se dicta en el término de 30 días y bueno, también se va a ordenar el emplazamiento para que se rindan los informes con justificación, que propiamente, si lo quieren equiparar a otro proceso, es la contestación de la demanda de amparo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. Y bueno, y en este caso, cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros 30 días. Bueno, esto se hace siempre para garantizar el debido proceso. Lógicamente, pues a veces los tiempos pueden jugar o no a nuestro favor. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el informe justificado. Y en este caso, al rendirse el informe con justificación, a la autoridad responsable se le remitirá una copia de la demanda. Y en este caso, si está fuera de juicio, se hará mediante exhorto o despacho. ¿De acuerdo? Y si es también con firma electrónica, también se podrá hacer uso de firma electrónica. En este caso ya sabemos que sería un juicio en línea. Y si es una conurbada, pues será a través de conducto de actuario. No hay ningún problema. Y bueno, aquí siempre tengo una duda y reflexión con los términos, porque bueno, aquí nosotros tenemos que nos menciona que debe de ser rendido con el plazo de 15 días. Cuando dice, la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días, con el cual se dará vista a las partes. El término genérico para emitir el informe son 15 días. Ahora, si hay circunstancias, se puede aplazar con otros 10 días. Y entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y de la audiencia constitucional, deberá al menos mediar 8 días. Aquí yo les preguntaría, ¿realmente
el amparo en este caso está en favor del quejoso o en favor de la autoridad. Hay que en favor del quejoso. Evidentemente en favor de la autoridad, porque le otorga prórroga, como que la ley o a veces hasta los operadores son empáticos con la autoridad responsable y pues no, la propia ley prevé sanciones y también a veces la autoridad judicial federal pues es empática con la autoridad responsable y no los medios de apremio no los implementa. Creo, es mi punto de vista. Omisas son omisas. Es correcto. Bueno, en este orden de ideas, yo considero que es a favor de la autoridad porque, bueno, le está dando 3 oportunidades de ampliar. O sea, porque tenemos los 15, tenemos 10 y tenemos al menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, tiene 2 oportunidades más que propiamente las del quejoso. ¿De acuerdo? Bien, continuamos, lo dejamos para la reflexión. Y bueno, a ver, creo que me salté una diapositiva. No, ok. Ahora bien, tenemos que en el artículo 118, en los casos en que la quejosa o el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte o por los plenos generales, el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables y la celebración de la audiencia se señalará dentro de los 10 días hasta la admisión de la demanda. Es siguiente al de la admisión de la demanda, perdón. Entonces, aquí propiamente se acortan los tiempos por lo que hay una suplencia de la queja y propiamente al ya ser resuelta por la Suprema Corte, técnicamente nos ahorramos lo que es la argumentación y el debate. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Ahora bien. Y ahora vamos en materia de pruebas. Bueno, aquí también nos queda a duda lo siguiente. ¿Qué pasa si no se emite informe con justificación? Tenemos lo siguiente. Roberto, para allá. Permítanme, por favor. Y bueno, en este caso, pues se entiende que el hecho reclamado es cierto, el acto reclamado es cierto, pero tiene que, tiene que ser aún así demostrado. Por eso, en esas hipótesis, yo siempre menciono que el amparo en esos casos está en favor de la autoridad. Ni lo mismo podríamos decir del procedimiento administrativo y del procedimiento fiscal. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo y en el procedimiento fiscal, ¿se está a favor del gobernado o se está a favor de la autoridad? Bien. Bueno, en este caso también yo lo presumo que es a favor de la autoridad. Ahora bien, vámonos a las pruebas. Ahora, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, la cual deberá ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. ¿Por qué la prueba confesional no? Porque propiamente ustedes han de recordar que esta prueba es categórica
es a través de sí o no, y por lo general rige el principio de honradez también dentro de los servidores públicos. Entonces, propiamente la autoridad, al momento de negar los hechos siendo ciertos, entonces también cabría la posibilidad de fincarle una responsabilidad. Por esa misma razón se elimina esta prueba. Ahora bien, y las pruebas deberán rendirse y ofrecerse dentro de la audiencia constitucional. Propiamente la audiencia constitucional comprende lo que es ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas, alegatos y sentencias. ¿De acuerdo? Dentro de esos 5 pasos se compone la audiencia constitucional, siendo la reina de las pruebas la prueba documental. Y esta podrá presentarse con anterioridad sin prejuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en este acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. ¿De acuerdo? Entonces se puede ofrecer desde el escrito inicial de demanda. Bueno, que siempre es lo más aconsejable. Y lo que es la prueba testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberá ofrecerse a más tardar 5 días antes de la audiencia constitucional. O sea, son de ofrecimiento previo, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado. Entonces serían 7 días. Si le sumo el de la audiencia, me atrevería a decirlo que incluso con 8. Y este plazo, pues, no se amplía con motivo del diferimiento de la suspensión de la audiencia constitucional, salvo que se trata de probar o desvirtuar hechos que no han podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. ¿De acuerdo? Y en este caso, el ofrecimiento de tales pruebas será señalado para la audiencia constitucional. ¿De acuerdo? Tomando como indicativo la nueva fecha. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si es por negligencia o injustificación, no se tomará en cuenta una ampliación. ¿De acuerdo? Sino que propiamente tenga que ser imputable al juzgado. Ahora bien, ya en el caso de los testigos, peritos e inspección judicial, se deberá rendir prueba y copias para testigos de cada una de las partes del interrogatorio, al tenor del cual deberán ser interrogados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar. Y el cuestionario para los peritos son los puntos que debe haberse en la inspección. No se admitirán más de 3 testigos por cada hecho. Y bueno, aquí propiamente el artículo 120 que nos dice las pruebas del amparo indirecto. Ah, me disculpo por ese pequeño error en la I. Entonces tenemos que propiamente nos tiene que acreditar que él está especializado y que no es recusable. ¿Esto qué quiere decir? Que no está en juego su imparcialidad. ¿De acuerdo? Y que no se encuentra impedido. Y vamos propiamente a lo que es la parte de la audiencia constitucional y las pruebas se desahogarán en la prueba constitucional, salvo aquellas que a juicio del órgano deberán de recibirse con anterioridad. Ya lo sabemos, testigos, peritos y la de inspección. ¿Sale? O las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce el amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados, recibidos o haciendo uso de la firma electrónica. Y bueno, se desahogan las pruebas. Propiamente el desahogo de las pruebas no viene en la ley de amparo. Propiamente tenemos que consultar el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su momento el Código Nacional de Procedimientos
civiles y familiares. Lo cual, bueno, para la autoridad será todo un reto armonizar todas las leyes después de toda la serie de cambios que han realizado. Y bueno, ahora vamos a la parte de alegatos. Propiamente el alegato es un argumento, voy a ponerlo de esta manera, político y jurídico que busca persuadir al juzgador al momento de resolver. ¿Por qué? Porque por lo general, en todas las materias, a excepción de la penal, los alegatos son verbales y por parte de la autoridad son de oídas. En materia penal es el único lugar donde se plasman. ¿De acuerdo? Y bueno, y el quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, asentándose en autos de los extractos de sus alegaciones si así se solicitaron. Ahora bien, en materia penal, sí se puede solicitar que se plasmen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un peligro, un ataque ya sea contra la vida o contra la integridad. Ahora bien, y en los asuntos del orden administrativo, ya vamos a la parte de la sentencia. Y bueno, perdón, entonces, vamos a la siguiente y el quejoso podrá alegar verbalmente. Ok, perfecto. Y en los asuntos del orden administrativo se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación para complementarlo haya expresado la autoridad responsable ante la falta o insuficiencia de aquellas en la sentencia. Entonces, recordemos esta parte. No se puede cambiar la fundamentación, sin embargo, se permite que la amplíe. Y si se amplía, entonces el quejoso puede cambiar, puede ampliar la parte de su demanda. ¿De acuerdo? Entonces, la sentencia también versaría sobre esas ampliaciones. Por eso es que también yo en esta parte digo, en esencia, el amparo en ocasiones está más a favor de la autoridad que del quejoso. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Por cierto, ¿alguna duda hasta aquí? No, aquí el problema va a ser los cambios que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a ser el aplicable a la ley. Y los términos para las autoridades también van a cambiar para rendir su informe. Entonces, es un problema de adecuación a las leyes generales y donde van a tener problemas la ley de amparo, por ejemplo, tiene que quitar todo lo que dice, a excepción de la confesional. Ya la confesional desapareció. Entonces es un problema que tenemos que checar, leer y leer los 1191 artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles
O sea, para estar adecuado, porque va a ser el aplicable a la ley de amparo, van a desaparecer los demás códigos procesales en toda la República, incluyendo el federal y todos los códigos. Y va a quedar como único código que tenemos que tener en cuenta. Y los términos vienen muy afilados, o sea, los términos que contiene el artículo, que contiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vienen muy afilados, o sea, entonces son los términos de caducidad de todo, y todo lo que en el informe que va a hacer la autoridad también ya lo tiene que rendir a través de mecanismos electrónicos. Ya no se va a esperar los 15 días, o sea. Es un problema que las autoridades van a tardar mucho para adecuarse al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ese es un problema real y es un problema real para todo el gobierno. Eso es todo, maestro. Correctamente valiosa la participación. Nada más hago la precisión que vamos a delimitar propiamente hacia la propia ley de amparo. En ese orden de ideas. Pero sí también vienen muchos retos, vienen muchos cambios desde el punto de vista jurídico. Tan es así que hay un paradigma. Ahora bien, y ahora vamos a uno de los temas más controvertidos, que es la suspensión del acto reclamado, que es la cesación temporal del acto reclamado en lo que resuelve el juicio principal. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos dos tipos de suspensión, de oficio y a petición de parte. La suspensión de oficio opera con la letanía en materia penal, que le hemos dado lectura varias veces, solamente me limito a encerrarla en este recuadro. Ahora bien, y en este caso tenemos que la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para lograr que su inmediato cumplimiento. ¿De acuerdo? Y en este caso también se tiene una suspensión de oficio si se tratan de afectar derechos agrarios. ¿De acuerdo? Ya sea en lo particular o en lo general. ¿De acuerdo? Entonces, continuando. Y vamos también a una ampliación de la suspensión de oficio, que en este caso se abrirá de oficio y en lo conducente al tema previsto para la suspensión de instancia de parte en los siguientes casos. Uno, lo que es la extradición. Propiamente, ¿alguien sabe cómo opera la extradición desde el punto de vista normativo? Tenemos dos formas para extraditar a una persona. Una es mediante un tratado internacional, donde se fija el procedimiento, México, Estados Unidos, México y el Reino de España, como etcétera. Y la otra, ¿qué pasaría cuando nos solicitan extradición y no tenemos un tratado internacional? Bueno, no se da la extradición o se va a batallar más. Tenemos una ley muy cortita que se llama Ley de Extradición Internacional. ¿De acuerdo? Y es el procedimiento que se lleva a cabo, es el procedimiento que se lleva a cabo, si no contamos con un tratado de esta naturaleza. Pero aquí también se deduce en el razonamiento que el tratado, ya sea en tratado o en ley, son normas generales que son privativas de nuestra libertad y de ahí, es para efectos de que se puede impugnar de oficio, pedir la suspensión de oficio, perdón. Y también, siempre que se trate de algún acto que si llegase a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. ¿Esto qué quiere decir? Que el juicio de amparo se quede sin objeto. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y vamos a la suspensión a petición de parte.
Y tenemos que el artículo 128 nos dice cuándo es suspensión a petición de parte y podrá ser en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. Fracción primera, que la solicite el quejoso. Propiamente no hay un apartado en la demanda de amparo para solicitar la suspensión, simplemente ahí la inscribimos. Y siguiente, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Ahora bien, continuando. Y la suspensión se va a tramitar en incidente por separado y por duplicado. ¿De acuerdo? Ahora bien. Y aquí nos dice en qué caso no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial. Vamos a pensar en un juicio penal donde se dicta que una persona no se puede acercar a otra. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen que se solicita la suspensión y se otorga. Entonces, tendríamos temas de revictimización. Y después tenemos que las normas generales, actos o omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, estas mismas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo o bien se promueva. Ahora bien, ¿qué cosas no son sujetas de suspenderse? Y vamos a pensar continuo el funcionamiento de centros de vicio lenocinio, así como establecimientos de juego con apuestas o sorteos. ¿De acuerdo? En este caso, podríamos pensar en un ejemplo donde se pusiera un casino enfrente de nuestra institución en la cual me sirvo en impartir este módulo del diplomado. Se pusiera un casino. ¿Podría haber alguna impugnación? La respuesta sería sí, pero no se puede solicitar la suspensión. ¿De acuerdo? Para que continúe el funcionamiento. Siguiente, continúa la producción o el comercio de narcóticos. No requiere mayor explicación. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. No requiere explicación. Se permita la alza de precios con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Bueno, esto solamente sería si fuera de manera indiscriminada y se podría solicitar. Ahora bien, se impide la ejecución de medidas para combatir epidemias. En este caso, podríamos pensar que alguien se amparara durante los tiempos de pandemia contra la medida del cubrebocas. Nadie podría solicitar una suspensión al respecto. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si se solicitó, por ejemplo, a amparo en Puebla contra el doble no circula, porque, pues, para evitar que la gente saliera o fuera, una fuente de contagio. Obviamente, ahí sí procede la suspensión, puesto que no hay una relación, entre la pandemia, la sana distancia y su auto. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Se impide la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. Bueno, por obvias razones, son temas de salud pública, porque si no, de lo contrario, sería un imperativo contra la salud. Y se permite el incumplimiento de las órdenes militares que tengan por objeto la defensa de la integridad nacional, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional, y el auxilio a la población civil siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen a ese régimen castrense. Se afecten intereses de menores o incapaces, o se pueda causar un trastorno emocional o psíquico, se impide el pago de alimentos, y la fracción décima, se permite el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en los términos de ley. ¿De acuerdo? Esto en uso también de las facultades del artículo 131, que es facultad del presidente, suspender la entrada y salidas de mercancías que queden a su criterio. Ahora bien, se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador y para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. Esas ya son situaciones ya un poquito más elevadas. Y también la fracción 12 que se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio, contenido también en el artículo 22. Y bueno, también se impida o obstaculice al Estado la utilización o aprovechamiento, o explotación de los bienes del dominio directo. Esto propiamente, ¿qué significa? Que la concesión, si se niega o se revoca, no puede ser objeto de amparo y solicitar una suspensión. Permítanme, tomo un poco de café. Listo, continuemos. Ahora, si se aduce el interés legítimo, concepto que vimos en clase, se tiene que acreditar, para que se conceda la suspensión, el daño inminente e irreparable que en caso de que se le niegue o el interés social que justifique con su otorgamiento. ¿De acuerdo? Y el artículo 132 nos habla de que se tiene que otorgar garantía, que es para efecto de indemnizar y pagar daños y perjuicios si al quejoso se le niega la demanda de amparo. Ahora, si la esfera jurídica afectada es moral, quedará a discreción del órgano jurisdiccional. Y bueno, en materia agraria, si son círculos de población ejidal o comunal, no se pedirá dicha garantía. Ahora, y el artículo 133 nos dice que se va a otorgar contragarantía para efecto de pagar los daños y perjuicios y la indemnización al quejoso para que se ejecute el acto reclamado. Ahora, ¿en qué caso no se admite contragarantía? Si se deja sin objeto el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Y si también no es estimable en dinero, se deja a discreción del órgano juzgador de amparo.
Bien, ¿alguna duda con la garantía y contragarantía? No, no, está bien explicado el artículo 133. Con toda confianza pueden preguntar e igual, por cierto, me atreveré a preguntar, ¿les gustó el video que les mandé de el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Yo no lo he visto porque no había entrado a este problema, porque trae otros problemas, pero no lo he visto, lo voy a checar. Lo mandó a través del grupo. Así es también. Ah, ok. Ahora bien, tenemos la siguiente, el artículo 135 es propiamente la suspensión en materia fiscal. ¿De acuerdo? Y en este caso, tenemos que el amparo que se solicita en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efecto si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal a la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos. Entonces, propiamente, queda ahora más discrecional el monto de la garantía. Ahora bien, porque antes era el monto del crédito fiscal para solicitar la suspensión. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se reduce o cuando no se va a imponer esta medida? Si hay un embargo de los bienes del contribuyente, si el monto excediere la capacidad económica del quejoso y si se tratare de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema. La federación y las personas morales oficiales quedan exentos de otorgar garantía. Claro que sí, prometo mandar si mando videos accesorios o de complemento a la clase, con mucho gusto los estaré mandando. No hay de qué. Ahora bien, y el artículo 140, ¿qué nos va a decir que debe de contener el informe previo? Si son ciertos o no los actos reclamados. Va a dar la argumentación necesaria para efecto de manifestar que el acto es perfectamente legal y va a solicitar la improcedencia y que se niegue la suspensión. ¿De acuerdo? Ahora bien, y también establecer el monto de las garantías. ¿De acuerdo? Ahora, y en casos urgentes, se puede comunicar por cualquier medio de las oficinas públicas de comunicaciones. Ahora, ¿qué pasa si no hay informe previo? O sea, la autoridad no lo emite dentro del término de 48 horas. Se tiene, por cierto, lo que dice el quejoso. Exactamente. Y entonces pasamos a resolver sobre la suspensión definitiva. Por cierto, en la velocidad de mi voz vamos bien, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, Sí, maestro, todo bien. perfectamente. Ahora bien, tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación únicamente rendirán informe previo cuando adviertan que su intervención en el procedimiento legislativo de creación de la norma general se impugne por vicios propios. Ojo, si tienen vicios propios, se impugna una norma general, la suspensión
será para efectos generales. La tan controvertida suspensión para efectos generales. ¿De acuerdo? En este sentido, son muy pocas las que se emiten. Son muy pocas las que se emiten. ¿De acuerdo? Para efectos. ¿De acuerdo? Son muy pocas. Realmente, por ejemplo, en lo que fue un poco de la reforma energética y otras cuestiones, realmente son muy pocas. Y bueno, pero de ahí vemos que hay cierta práctica ya contra las suspensiones y pues también pues dejamos a la reflexión y con la pregunta de ahora qué sigue, ya ver qué pasa con todas estas reformas. Que bueno, para nosotros como abogados, pues podríamos decir de esta manera que nos dejan en la incertidumbre. ¿Cierto o falso? No es cierto. Ok, perfecto. Y el artículo 143, en este caso, se pueden ordenar los documentos y diligencias necesarias a efectos de resolver sobre la suspensión definitiva. ¿Cuáles son las pruebas que se admiten? La prueba documental, la inspección judicial y también, si es un amparo de emergencia, se admite, aparte de estas dos pruebas, la prueba testimonial. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y para efecto de este artículo no serán aplicables las disposiciones, todo lo que es el ofrecimiento y admisión de pruebas. Simplemente se ofrecen y ya. ¿De acuerdo? No aplican las cuestiones anticipadas, simplemente es ofrecerlas y que se señale la fecha de audiencia. Ahora, ¿qué va a tener la resolución del incidente en el que se solicita la suspensión? Y tenemos la fijación clara y precisa del acto reclamado. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que va a quedar perfectamente delimitado, la procedibilidad, la idoneidad, coma todo eso. Después de ahí tenemos la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas y las consideraciones en que se apoye para conceder o negar la suspensión. Y la fracción cuarta, los puntos resolutivos que versan sobre la suspensión o sobre la negación de la suspensión. ¿Esto qué efectos tiene? Que no se ejecutará el acto reclamado durante toda la tramitación del juicio. Y bien, con esto acabamos uno de los temas más complicados. No abordé la suspensión en materia penal porque, bueno, eso propiamente es espacio para los demás módulos. Y bueno, aquí propiamente hemos visto el amparo de manera general. Pero el artículo 170 sí lo va a ver completo. Sí, sí, por lo general hubo algunos artículos que preferí explicarlos en su esencia. Sí, porque ese es súper importante. Aquí viene ya la cuestión de los recursos, porque si se dicta la sentencia al lado de resolución, pues vienen los recursos y vienen también los recursos de adhesivos, que a veces sirven, a veces no sirven, o sea, es dependiendo, pues.
Bueno, de hecho en la práctica ya todos los recursos admiten adhesión, Sí, porque si no, de lo contrario, sería como estar en desacuerdo con la resolución y entonces la parte ganadora del juicio de amparo, tiene que dar argumentos para seguir sosteniendo la sentencia. sí, bueno, principalmente en la adhesión se atacan, pues se pueden atacar los agravios que hace valer, por ejemplo, la persona, la perdedora, la que perdió la sentencia. Pero el problema está, por ejemplo, aquí va a ser un problema que se agote, ¿qué tiempo tengo para promover el recurso de adhesión? O sea, una vez que el juzgado admite el recurso de apelación en contra de la sentencia que se dictó, y ahí nada más dice, bueno, lo admití, pero ¿cuándo tengo que hacer valer el recurso de admisión? Ante el propio tribunal ante el propio tribunal que va a conocer el recurso. O sea, el juzgado lo admite. O sea, como quiera que sea, el juzgado de distrito lo admite, pero lo tiene que remitir para ya la calificación la hace el juzgado o quién lo califica. Es una pregunta. Perdón, tuve un poco de interferencia. ¿Puede repetirme un poquito más concreta su pregunta? Si yo le digo que si quién califica por ejemplo, yo promuevo un recurso de apelación en contra de una sentencia que me salió desfavorable y entonces la parte ganadora puede promover el recurso de adhesión. Bueno, el recurso de revisión, no de apelación, perdón. El recurso de revisión en contra de la sentencia y el recurso adhesivo, o sea, ¿en qué término lo tengo que hacer valer? ¿Cuándo lo tengo que hacer valer? En el caso del procedimiento, en el caso de un procedimiento secundario, tendríamos que ajustarnos a lo que menciona, los códigos de procedimientos civiles o bien en los códigos de procedimientos familiares. También hago mención, porque ¿qué tal si alguno de ustedes se encuentra en donde propiamente rige en los códigos familiares? ¿De acuerdo? Y entonces propiamente eso lo establece en término. Porque bueno, en materia de amparo es en el artículo 182, el amparo adhesivo. Sí, 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 ahí no tengo duda. 181, 182 vienen los recursos. Pero el término ya no se aplicarían, por ejemplo, los códigos sustantivos de los estados, porque el problema sería que estamos aquí ya dentro de la ley de amparo directamente. Y si la ley de amparo prevé términos, pues nos tenemos que sujetar a la ley de amparo. Así es. Entonces no entran los códigos familiares o los códigos de procedimientos civiles locales. No, no Aquí entrarían ahí. Lo que pasa es que su duda, a menos que yo la haya escuchado mal, era propiamente sobre el procedimiento secundario. no, Es no, 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 no. Ya se dictó la sentencia. Aquí dice, dice el juicio de amparo procede contra sentencia definitiva. No, no. Yo me refiero cuando el tribunal, el juzgado de distrito dicta la sentencia favorable o desfavorable. Entonces la dicta favorable y la otra parte promueve el recurso de revisión en contra de la sentencia y este recurso de revisión lo califica el propio juzgado de distrito porque se presenta ante la misma autoridad así que es. emite la resolución y lo Sí. va a remitir al tribunal colegiado correspondiente. Entonces, el recurso de adhesivo, ¿en qué término se puede hacer valer? El otro tiene un término para hacerlo valer. La parte que perdió tiene un término para hacer valer el recurso. Pero el adhesivo, ¿cuándo empieza a correr? Porque no empieza a correr al mismo tiempo. No voy a promover el recurso adhesivo si no se promovió el recurso de revisión. Ok, perfecto. Déjeme por favor compartir pantalla, por eso me salí en un momento. Déjeme por favor compartir pantalla aquí. ¿Pueden ver la ley de amparo? Sí, ya. Nos encontramos en el amparo adhesivo. Y bueno, aquí propiamente no nos habla de un término. El amparo adhesivo nos dice en qué casos uno se puede adherir.
Y bueno, aquí nos dice cómo debe de ser los puntos. Y aquí no nos da un término tal cual, pero en la interpretación es aquí. Con la demanda de amparo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Entonces, propiamente, en cuanto él le corra traslado, podrá adherirse. Tal cual la ley no maneja un término. Así es por eso que le digo que no maneja término, pues entonces, pues, en cualquier momento, o el término adhesivo, el recurso de Sí. revisión adhesiva lo tendría que presentar ante el propio juzgado de distrito. Pero el problema es de que quien va, No, sube a colegiado y de colegiado se le corre traslado a la parte que no se vio beneficiada. O, bueno, perdón, en el adhesivo se le corre traslado a la otra parte y entonces ahí es cuando se manifiesta. No sería en el mismo juzgado de distrito. ok, ok, ok. Perdón, Entonces, maestro, Y adelante. una breve aportación. El artículo 181 establece un término de 15 días para adherirse. El 181. Es correcto, o sea, le da la opción a la parte que pretenda adherirse de presentar alegatos o de evacuar legatos o bien adherirse al amparo. sí, pero ese término ya le había dicho al maestro que estaba en el 181, pero el problema es cuando te inicia ese término. No dice tienes un término de tanto, porque tú presentas el recurso, Aquí el fíjate, momento. Aquí está el momento. Está aquí el momento. sí, Dice, o este último fuera subsanado, lo admitirá y mandará notificar a las partes desde el momento de la notificación. o sea, qué artículo es el 81? 81. 181, perdón. Estaríamos todos en ese acuerdo. Sí, mire, por ejemplo, entonces en el momento que el juzgado de distrito le notifica que admitió el recurso, empezaría a correr el término de 15 días. Así es, para manifestar. Y bueno, Oiga, vamos maestro, una pregunta. adelante. El juzgado de distrito en las listas de acuerdos que tiene, le dice, se tiene por interpuesto el recurso de revisión. En el momento que se tenga por interpuesto, no le empieza a correr el término porque no sabe si lo va a calificar o no lo va a calificar, si no lo ha calificado. Una cosa es que yo lo interponga el recurso y otra cosa es que se me admita. ¿O cómo está el problema? Con el solo hecho de interpuesto me empezaría a correr el término de 15 días. No, porque en este caso se interpone, se admite No, y... no, es que no lo ha admitido. Nomás dice, se tiene por Ah, interpuesto. no, o sea, en ese sentido no, porque aquí la misma ley es clara. Esa era mi duda. No con el simple hecho, sino que, lógicamente pues, se tiene que correr un traslado. Es como en los juzgados locales de cualquier estado de la República. Usted presenta su demanda y si como no se publica, nomás se pone ahí que se presentó demanda. No sale quién presentó la demanda ni nada. Hasta el que se radica es cuando ponen ya los datos de la demanda. Pero en el problema, cuando promueve un recurso de apelación en contra de una sentencia en la vía ordinaria, el juez lo tiene por recibido. O sea, se promueve recurso de apelación dentro del término, ¿no? Pero, pero no lo califica hasta que después dice admite el recurso y se mandan los autos al Tribunal Superior de Justicia, a la sala correspondiente. Hay dos actos,
son dos actos. El primero donde se presenta el recurso. Una cosa es que lo presenten, ya presentó la promoción, y otra es que se le admite el recurso. O sea, eso es esa es la duda que yo tengo, pues, de que el juzgado de distrito dice, se tiene por presentado el recurso de apelación, de revisión, pero no dice se tiene por admitido. O En no una sé. interpretación, sí tendría que ser admitido. Y eso es lo que me tendrían que notificar. Exactamente. Ok, gracias, maestro. No hay de qué. Maestro, Observación. una Adelante. observación. Eh, el- la, la resolución del amparo, este, en el caso, ya la definitiva, en el caso de que a la parte que no le favorezca la resolución del amparo y se vaya al recurso de revisión, la parte que no le favorece puede adherirse y el artículo 82 le da un plazo de 5 días a la parte que le favoreció la resolución del amparo para adherirse. No sé si tenga que ver con la inquietud del compañero Barrera, por una parte. La única autoridad facultada para admitir o desechar o prevenir en el caso del amparo directo, aunque la autoridad responsable es la receptora de la demanda, no está facultada para decidir sobre la admisión o el desechamiento. Así es correcto. Pero estamos hablando aquí no del amparo directo. Tú ya te pones cuando ya lo presento ante el propio tribunal, ante el Supremo Tribunal de cada uno de los estados. Ahí presento la promoción, Sí, simplemente ante la autoridad ahí presento el responsable. amparo, presento el amparo. Pero aquí es un amparo indirecto, en donde se hizo por una nulidad de emplazamiento, salió favorable y entonces se promueve el recurso de revisión en contra de la sentencia, porque no estoy conforme con eso. Entonces, pero el problema sería cuándo me empieza a correr el término para el recurso adhesivo, el recurso de revisión adhesiva. Son 5 días, maestro. No, pero 5 días, pero ¿cuándo empieza a correr? Al Bueno, siguiente día de la notificación. No, sí, pero Cinco, esa llega al duda, juzgado de distrito, llega al juzgado de distrito y lo tienen por presentado, no te lo tienen por acordado. es que el recurso de revisión no se presenta ante el juez de distrito, bueno, se presenta, pero No, quien resuelve, sí se presenta sí, de acuerdo, pero quien resuelve así. eh, Entonces, cuando me notifique el tribunal, es correcto. el tribunal colegiado, me empiezan a correr los 5 días. No, al siguiente día empiezan a correr los 5 días, artículo 82 Sí, pero esa notificación la debo recibir del tribunal o del juzgado. del tribunal. Ah, del tribunal, está bien. entonces sí es del tribunal. Bueno, si gustan esa duda, si hay más No, inquietudes, no, yo estoy, ya me he quedado satisfecho con eso. ok, perfectamente. Bueno, Gracias, maestro. no hay de qué. Ahora vamos con el amparo directo y tenemos que ¿contra qué procede el amparo directo? Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso. Es decir, vamos a atacar una sentencia en la cual ya hicimos valer los medios de impugnación, no nos resultó favorable y tenemos que interponerla. ¿De acuerdo? Y bien, en este caso, el segundo párrafo, bueno, el primer párrafo de la fracción primera, nos dice que debemos de entender por una sentencia definitiva o laudo, que es lo que decide en lo principal, pone fin al juicio, o también sin decir lo principal lo den por concluido.
En materia penal son sentencias condenatorias, absolutorias o de sobreseimiento. ¿Quién las va a impugnar? La víctima o el ofendido del delito. ¿De acuerdo? Pero el requisito sine qua non, agotar previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias, laudos o resoluciones puedan ser modificados o revocados, siempre y cuando se permita la renuncia de recursos. ¿De acuerdo? Ahora bien, y entonces, ¿qué pasa cuando tengo una cuestión de constitucionalidad sobre normas generales? Solamente se pueden hacer valer en el amparo directo contra resolución definitiva. Ahora, aquí tenemos en materia penal cuándo empieza la etapa judicial o cuándo empieza la etapa de juicio. Inicia propiamente cuando se da la audiencia inicial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la parte de integración de la carpeta, pues, pertenece al Ministerio Público y esa es administrativa en sentido lato. Ahora, fracción segunda, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso. El único efecto será contra normas generales aplicadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer valer en el amparo directo? Vamos a hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento. ¿De acuerdo? Y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación, mediante el recurso medio de defensa. Y aún así, estas violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. ¿De acuerdo? Y bueno, y el segundo párrafo tenemos cuando no va a ser exigible el agotar estos recursos. ¿De acuerdo? Que sean derechos de menores, estado civil, estabilidad de la familia, ejidatarios comuneros, núcleos de población ejidal y comunal, y quienes por condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. ¿De acuerdo? O si el acto es contrario a la Constitución de forma directa o algún tratado internacional. Bien, entonces ahí todo queda más claro. Y tenemos que en los juicios tramitados ante los tribunales civiles administrativos agrarios o del trabajo se considerarán violadas las leyes del procedimiento y cuando se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, cuando no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta prevenida por la ley. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando no haya sido emplazado. Fracción segunda, cuando haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate por una persona, por ejemplo, que les haya mentido sobre su calidad jurídica como abogado defensor. Que por cierto, bueno, en el área de la salud tenemos una situación de esa naturaleza, ¿no? Con una chica supuestamente llamada Marilyn. Pero bueno, después se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que se desahoguen las pruebas de manera desventajosa. Se declara ilegalmente confeso al quejoso o a su representante o apoderado.
No hay ningún problema, se entiende perfectamente. Se desecho resuelve ilegalmente un incidente de nulidad. Permítanme, por favor. Y bueno, también tenemos, no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley, o sea, no se le respeten los términos. Sin su culpa reciban sin su conocimiento las pruebas ofrecidas por la otra parte, o sea, no hay esa etapa de descubrimiento probatorio y entonces, bueno, se deja en clara desventaja. Que no se le muestren las piezas o documentos o piezas de autos para alegar sobre ellos, que se le desechen recursos que produzcan estado de indefensión. Ahora bien, tenemos lo siguiente, se continúe el procedimiento después de haber promovido una competencia o la autoridad impedida o recusada continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley exprese le faculte para ello. Fracción 11. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley y en los demás casos análogos. Ahora, vamos a la demanda, pero en la demanda, aquí propiamente, bueno, la fracción primera ya la hemos analizado, la segunda del mismo sentido, la autoridad responsable también, el acto reclamado. Y bueno, no tenemos ningún detalle. Y la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. Y los preceptos que conforme al artículo primero de esta ley contengan derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación. ¿Por qué no hay un capítulo de hechos como en la demanda de amparo indirecto? Porque aquí hay sentencia. Ok. Porque ya hay sentencia, ¿no? Así es. Porque propiamente tus hechos, Es atacar la sentencia. ajá, los hechos es tu expediente y tu sentencia. Efectivamente. Bien, continuemos. Y bueno, vamos que dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto deberá, entonces, la demanda de amparo directo se interpone ante la autoridad responsable y de ahí se entrega al tribunal colegiado. Si se entrega directamente ante la oficialía de partes y tribunal colegiado, no siguen corriendo los términos. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿qué va a hacer? Certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas partes. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo
sin perjuicio de que dentro de las 24 horas siguientes en las que obra en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional correspondiente. ¿Se lo comió él? Competente. ¿Se lo comió él? ¿Sale? Entonces, siguiente, corre el traslado al tercero interesado. Corre el traslado al tercero interesado. En el último domicilio que se haya designado para ir notificaciones en los autos que dieron origen y que señale el quejoso. De ahí se va a rendir el informe con justificación, acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones necesarias para la ejecución de la resolución reclamada y para proveer respecto de la suspensión. Y en sistema penal, pues acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia. ¿De acuerdo? Y también en este señalar, pues, las violaciones procesales al respecto. Y bueno, entonces, ya una vez teniendo la demanda, el tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si se admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha para encontrar motivo manifiesto e indudable de la procedencia. Auto de desechamiento. El artículo 180 tenemos propiamente el auto preventivo, término de 5 días. Efectos que si se subsana, se puede dar el auto admisorio y si se desecha, bueno, si no lo hago, se desecha. Y el artículo 181 es propiamente la admisión. Y se da el término de 15 días para que se presenten alegatos o bien se promueva el amparo adhesivo. Ahora bien, se va a tramitar en el término de 3 días el expediente a un magistrado ponente al que corresponda. ¿De acuerdo? Y va a ejecutar un proyecto de resolución dentro del término de 90 días. Este proyecto va a ser citado. ¿De acuerdo? Y va a ser notificado también en lista con al menos 3 días antes de su celebración. Sin contar el día de la publicación, el día de la sesión, en realidad serían 5. ¿Sale? Entonces, ahí en este orden, por lista, serán discutidos cada uno de los proyectos de sentencia. Ahora, de ahí también se va la votación, que puede ser por unanimidad o mayoría. Ahora bien, vamos a la siguiente, perdón, mi niño. Y bueno, tenemos en este sentido, no hay ningún problema. El único problema que hay es que nunca se han cumplido los términos. Por la carga de trabajo. Así es por eso, pues, pero es que falta personal, pues, eso es lo que no entienden no está fácil la cuestión jurídica de resolver sentencias. A veces duran tiempo. ¿Cuántos duran los juicios para que se dicte una sentencia? Los juicios de amparo me refiero. Que no me estoy refiriendo a los locales, porque esos duran mucho más. Pero el problema aquí en el amparo tiene términos específicos que difícilmente se pueden cumplir. Tiene que cumplirlos uno para presentar la promoción que dentro del plazo que le señalan. Pero ya los plazos que le señalan la autoridad, esos realmente no se cumplen, pues. Así es.
Así es. Y bueno, quien no esté de acuerdo con el proyecto de sentencia, se realizará un voto particular. Y bueno, propiamente ya aprobado, pues se notifica. Y bueno, esto sería todo respecto a mis dos sesiones de mi módulo. Escucho preguntas, dudas, comentarios, su percepción de este módulo. No, todo bien. Muchas gracias por la clase, maestro. Gracias. Todo bien. Excelente, doctor. Muy bien por la clase, profe, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por escuchar, mis disertaciones. ¿Nos quedan cuántos módulos con usted todavía? Conmigo ya concluyen. Ahora ya concluyen. Al otro Exactamente. domingo ya va a ser otro ponente. Exactamente, cuando la universidad determine, y también quiero agradecer a Universidad Humedla por la oportunidad de impartir este primer módulo de diplomado con las generalidades del juicio de amparo. Ok, muchas Excelente, gracias. doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes igual. Les voy a compartir aquí tantito pantalla, eh, en donde por parte de la Universidad de UMETLA, el Colegio de Actualización Profesional de TPACA, Colegio Profesional y Empresarial de México y el Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores, da reconocimiento de participación al doctor Roberto Gerardo Marín por su destacada participación como ponente en el módulo 1, Fundamentos del Juicio de Amparo, en el diplomado en Juicio de Amparo en materia penal, civil y laboral, los días 10 y 24 de noviembre. Doctor, muchísimas gracias por compartir estos grandes conocimientos y pues esperamos ya próximamente contar con usted también en otros diplomados. Muchísimas gracias. Yo con mucho gusto, claro que sí, en los módulos, que ustedes gusten designarme en materia jurídica, sin ningún problema. Excelente, muchas gracias. Y pues, licenciados, ahorita ya se vienen las dos últimas clases del año para ya continuar 2025, ¿ok? Entonces van a ser seguidas ahorita domingo 1 de diciembre y domingo 8 de diciembre, que ya será la última clase del año. Ya de ahí, pues, continuar posteriormente, ¿no? Entonces, para que estén pendientes en el grupo, Coordinaciones enviará la clase en cuanto esté lista. Comúnmente se tarda 1 o 2 días aproximadamente. ¿A Entonces, la para que misma hora va a ser? a la misma hora, exactamente. Ok, 1 y 8 de diciembre. Y ya se concluye el año. Así es, y recuerden, se envía el link un día antes de cada clase. Ok, Entonces, estén pendientes, les deseamos un feliz domingo y agradeciendo a cada uno de ustedes por su tiempo, al doctor Roberto Marín, y pues pasen bonito día. igualmente. Saludos, Muchas compañeros, a gracias. todos. Saludos, compañero Gracias, Vicente. doctor. Cuídese. Gracias. Gracias, Gracias. tengan todos un excelente domingo. Igual, Abrazos. maestro. Abrazos. Igualmente, gracias. Y a ver quién puede hacer un grupo para el diferente, para estar en contacto. Sí, Hecho. gracias.